Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con don Raúl Obregón de MIR Consultores, que este martes ha presentado su 63º estudio, sí, 63º estudio, el número 63 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Muchas gracias, don Raúl, por estar. Gracias, Néstor, por invitarme. Voy a dejar la ficha técnica para el final porque tengo ahí una preguntita sobre la ficha técnica. Empecemos con el tema de la participación religiosa en Nicaragua. Ya se marca de alguna manera, aunque ya hay algunos años en que ha estado debajo del 50%, prácticamente desde el 2014 no ha pasado arriba del 50% los que se declaran católicos. Y ahora ya bajó casi al 40% la cantidad de personas que se declaran católicos. Así es, o sea, el catolicismo en Nicaragua trae una curva descendente. No es muy marcada, no es violenta, pero sí viene en una franca tendencia descendente, ¿no? Ya hoy por hoy estamos en el 44%, sí, más o menos, de católicos, de gente que se declara católico. En el 41%. 41% sí. De gente que se declara católico. Esto viene siendo como 3 puntos menos. Tenía 44, tenía 44, sí. Hace 8 meses. Sí. Entonces, pero yo creo que además de eso, y quizás y algo que es muy importante, es el hecho de la calidad de la participación religiosa en el catolicismo, que yo creo que es algo que debiera de alguna manera encender algunas alarmas, pues. Sí. Porque de ese 41%, solamente un 7 y algo, creo que es un 8, un 7, casi un 8, 7 y medio. Casi un 8% de ellos que son devotos, que es, creo yo, el principal propósito que debiera de, pero el principal propósito que debiera de tener una religión, de que sus fieles sean eso, fieles, leales, que participen en las actividades. Sí. Entonces aquí se ve que solo el 7.6% son de esa gente que va más allá de lo que exige la religión, cuando vemos que en los evangélicos ese número es mayor, es mucho mayor. Sí, casi el 40%. Sí, es casi 7 veces más, sí, que los católicos. O sea, del 100% de evangélicos son 40 y tantos por ciento que son devotos. O sea, gente que va a su iglesia 2, 3 veces, 4 veces a la semana, que participa de ministerios, que hacen servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces ahí hay, cualitativamente, ahí hay una diferencia enorme. Y por otro lado, vemos de que el grueso, donde está la mayor proporción de católicos, es en el tema de los de precepto, aquellos que se limitan a cumplir, sí, con lo que exige voy el domingo, el día de fiesta. Exacto, sí. Domingo y fiesta de guardar. Pero la mayoría, ¿verdad?, son lo que nosotros categorizamos como nominales. Son aquellas personas que yo soy católico y van a la iglesia, a un funeral, a un matrimonio, a un bautizo, etcétera, pues. Sí. ¿Verdad? Y de vez en cuando van a alguna actividad. Y entonces ahí y vemos que esos son el 64.1% del total de católicos, o sea, del 41%, el 64 o el 41, o sea, es decir, un poco más del 20% de los que se declaran católicos son nominales. Sí. Y eso es algo que pues, no sé, ¿verdad? Sí, porque es decir, a ver, en los evangélicos es 1/3 de los evangélicos, es 1/3, sí, los que se declaran nominales, y los que tienen otras tendencias religiosas, que no necesariamente es la católica o la evangélica, sí. Eso, pues, ahí estamos viendo un 45%, casi exactamente, la mitad. Exactamente. Sí. Entonces, ahí creo yo que eso es o sea, además de
el catolicismo viene, o sea, viene de ser un 90% en Nicaragua en 1990 a un 41, 30 años después. Además de eso, la calidad cualitativamente se ha debilitado muy fuerte la Iglesia Católica. ¿Y ustedes tienen el estudio de estas tendencias de participación, de calidad de participación? Así es, claro que sí. Y viene creciendo el nominal. Y viene creciendo el nominal, sí, el nominal viene creciendo. Algo está pasando en el caso nuestro, pero por ejemplo, hay ahora una corriente, no ahora, ya tiene años también, 30 años, una corriente que es la creyente sin denominación, pero que se ha venido alimentando de los nominales, de los nominales de todas las religiones, pues no solo, porque el nominal tiende a convertirse en un creyente sin denominación, en el sentido de que el nominal, en el tanto no se apega, digamos, a las exigencias de cada religión, exigencias tales como que tenés que ir a misa todos los domingos o tenés que ir al culto todos los domingos, si no estás en pecado, etcétera, etcétera. Entonces ellos son más flexibles en eso, entonces en ese sentido tienden en algún momento irse pasando a una posición religiosa, ya no iglesia, sino una posición religiosa más flexible. Puedo ir a esto, puedo ir aquí, puedo ir allá, me explico, puedo ir a un culto. Pero no tiene compromiso con nadie. No tiene compromiso, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, y eso es lo que se está viendo en otras latitudes, particularmente en aquellos países en donde las religiones surgieron más fuertes, pues, por ejemplo, en el mismo Italia, en España, en donde, pues, el catolicismo ha sido muy fuerte. He visto datos de Inglaterra misma, en donde el movimiento protestante ha sido muy fuerte, en donde la gente se va pasando a esa corriente. Eso lo estamos viendo ya en Nicaragua. Pero ahí lo interesante es eso, es decir, la falta de compromiso, porque es decir, al no haber compromiso, para empezar no tengo apego absolutamente a ninguna práctica, ¿no? Pero además no hago servicios, que me parece a mí que es centro de la práctica cristiana, pues el poder servir a los otros, ¿no? Lo que me parece a mí que en el tanto no se pasa al agnosticismo, sino que se pasa a creyentes sin denominación. O sea, ¿qué quiere decir? Que cree en Dios. Sí. Que practica los mandamientos de la ley de Dios o trata de apegar. Ahí está el compromiso con el mandamiento de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, en ese sentido, puede tal vez de tener otra forma de servicio, no necesariamente en el marco de una pastoral católica o de un ministerio evangélico, por ejemplo. Entonces tienen pueden hacerlo de otra forma. Pero me parece a mí que son personas, o sea, que tienen esa vocación de servicio, pero tratando de que no haya ese compromiso orgánico, digamos, orgánico. Me parece que por ahí va la cosa. Lo cierto es que los liderazgos religiosos en Nicaragua, y hablo de todos, los liderazgos religiosos tienen que poner la barba en remojo, porque ciertamente, es decir, si por ejemplo en la iglesia evangélica un 39% es devoto, pero un 33% es nominal. Correcto. Es decir, prácticamente están en tercios, ¿no? Los devotos, los de precepto y los nominales. Correcto. Correcto. Pero en general, es decir, estamos hablando que la mitad de los que dicen tener algún tipo de afecto religioso es nominal, en lo general. Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todas las religiones, pues sí, ese es su trabajo, ¿no? Sí. Debieran de tener ese enfoque en el nominal. ¿Qué pasa con esta gente, con los nominales? Algo está pasando. Ahí me parece que de alguna manera tiene que ver con un poco de desencanto, tal vez, de frustraciones y cosas con las prácticas. Sí. Y además de eso,
que tiene que ver el hecho de que en algún momento la religión se ha convertido en un factor de confrontación, ¿verdad? De diferenciación, lo cual no debiera de ser, No. ¿verdad? Entonces hay muchas personas que no lo ven de esa manera, porque lo que Jesús hablaba era de unidad, ¿verdad? Pero las religiones lo entienden como unidad dentro de tu religión. Sí, dentro de mis afectos. De tus afectos, sí. Exactamente, pero Jesús no hablaba de eso. Él hablaba de unidad entre todas las ovejas, ¿verdad? Que somos todos, pues, independientes. Hasta los ateos entran ahí. Si la misma Biblia dice, el sol sale todos los días para todos. Sí. Entonces, yo creo que también eso influye, ese tema, esos problemas, esas diferenciaciones que se hacen, esas acepciones que se hacen. Si yo soy católico y aquel es evangélico, entonces aquel es el malo y yo soy bueno. Aquel está perdido y yo estoy en el camino correcto. Ahí vale la pena y amerita echarle una leidita a Fratelli Tutti del Papa Francisco de ahorita, de inicio de octubre. Sí, exactamente. Sí, para más o menos tener algunas luces sobre ese tema, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, para el católico, el evangélico es no sé qué cosa, pues. Sí. Para el evangélico, el católico es idólatra porque anda con imágenes y eso. Entonces, no debiera de ser eso. Cristiano es cristiano. Más de alguna vez me encontré yo a alguien que me dice, tenés que unirte o tenés que reconocer a Cristo como tu Señor. No, si yo lo hice. No, pero es que tenés que hacerlo aquí en mi iglesia. Exactamente, ese es el problema. Sí. Y él hablaba de que no hay que hacer acepción de personas. No dijo de religión, sino de personas. Sí. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con don Raúl Obregón a propósito de la presentación del estudio 63 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con don Raúl Obregón de M&R Consultores. Conversamos a propósito de la presentación del estudio número 63 del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública. Que este estudio se realiza cuatrimestralmente. Esto es cada 4 meses, este es el segundo del año. Este es el segundo del año. Ok. ¿Cómo nos vemos los nicaragüenses o cómo nos definimos? Porque esta sería la definición. Sí, es como una especie de autoconcepto, ¿verdad? Sí. De autoconcepto, cómo nos vemos y cuál es la visión que tenemos. Entonces, aquí lo que nosotros hemos venido observando en el tiempo es que la mayoría de los nicaragüenses tenemos un arraigo en nuestro país. La mayoría vemos las cualidades y las capacidades que tiene este país para que nosotros vivamos en él y podamos desarrollarnos y salir adelante. O sea, no nos vemos como un país tercermundista, un país, ya sabes, un país que no tiene nada, y etcétera. Porque yo creo que los nicaragüenses partimos de que el país somos nosotros. Entonces, pero yo siento que en estas respuestas no hay un nosotros, es decir, siento que yo Nicaragua lo veo que tiene las bellezas, tiene los recursos, claro. Pero eso es algo que está ahí, no soy yo el que estoy haciendo que esos recursos produzcan la riqueza del país. Bueno, correcto, pues, ¿verdad? En este caso, la pregunta era que si ellos consideraban que Nicaragua tiene esas bellezas, o no los tiene. Sí. Entonces, la mayoría los tiene el país. Yo repito, son mi país, es mi recurso. O sea, efectivamente. Lo que hay es una adopción. Es una adopción, es lo mío. O sea, porque hay quienes tratan de desmontar ese tipo de apropiación del nicaragüense. Entonces yo creo que eso es importante. Entonces vemos ahí que una mayoría de los nicaragüenses dice, tenemos un país que tiene los recursos necesarios
para que se venga a invertir en él, para que podamos salir adelante los nicaragüenses. ¿Se desprendería de esto las respuestas? Porque sentí yo que las respuestas a futuro sobre Nicaragua, cómo va a estar tu familia el próximo año, cómo va a estar el país el próximo año, cómo ves las gestiones para el próximo año, es decir, todo lo que viene a futuro en las preguntas que ustedes hacen aquí, que son como 5 o 6 preguntas, todas son muy positivas o de mucha esperanza. ¿Tiene que ver este sentimiento, este autoconcepto con esa esperanza? Mira, yo pienso que definitivamente influye, porque eso es multifactorial, hay diversidad de factores. Por ejemplo, hay un factor determinante en la expectativa. El factor es positividad, yo voy a salir adelante. Sí. ¿Verdad? Acordémonos que en este país el grueso de los nicaragüenses somos cristianos, ¿verdad? El grueso de los nicaragüenses, de una u otra forma, por una u otra vía, escuchamos mensajes tales como: yo llamo a las cosas que no son como que son. Dios está conmigo y voy a salir, y vamos a salir, y podemos hacerlo. Ese es otro factor que es muy importante. Sí. Es definitivamente también que es importante, porque lo que demuestra eso, repito, es que el nicaragüense no se ha dejado arrebatar esa apropiación de su país que le han querido en algún momento quitar. Y por otra parte también tiene que ver el hecho de lo que se pueda estar haciendo por diversidad, por organizaciones públicas, privadas, etcétera, el trabajo que se esté haciendo en el país. Uh-huh. Entonces, yo creo que tiene que ver al menos con esos 3 factores, pero pueden y deben seguramente haber más factores que inciden en esa. Porque es que hay aquí, por ejemplo, un 86% de los entrevistados dicen que en los próximos 12 meses va a mejorar su situación familiar. Su capacidad de compra va a mejorar, incluso claro, lo dice un 75%, va a ser mayor en los próximos 12 meses. En el empleo hay un 80% que dice que van a tener mayores posibilidades de empleo o mejorar su empleo en lo general, ¿no? Y la situación económica del país, habla un 84%, piensa que va a mejorar para los próximos 5 años. Hay un 61% que piensa en estabilidad, seguridad y progreso económico, pese a que la situación económica en relación al año pasado, en relación con al año pasado, un 43% dice que es peor y solamente un 37% cree que ha mejorado. Claro. Sí. Yéndonos a la situación de hoy, lo que está pasando, de acuerdo a los números, es que el nicaragüense ve una Nicaragua que venía en un franco proceso de crecimiento. Nicaragua, entre el 2010-11 y el 2017, creció aproximadamente un 25-30% si lo sumamos el PIB de los 5 o 6 años. O sea, y se veía, por ejemplo, en Nicaragua, al iniciar la segunda década del siglo XXI, el ingreso promedio per cápita del nicaragüense andaba en $1,100 y pico, $1,200. Y al llegar a 2017 ya estábamos en 2.200, 2.300. O sea, y eso de alguna manera, eso es per cápita promedio. Sí. Y eso pues tenía manifestaciones claras en la familia, en la microeconomía, ¿verdad? Pues el empleo había mejorado, los salarios estaban mejorando, etcétera, pues más acceso a salud pública, más acceso a energía eléctrica, etcétera. Entonces yo creo que el nicaragüense está clarísimo de eso que veía en ese periodo, que se vino para abajo en el 2018. Uh-huh. Entonces ahí viene el tema de que sí, veníamos bien, o sea, no es que estábamos en la gloria, no es eso, pero veníamos
Estábamos caminando bien. Y eso lo reconoce todo el mundo. Sí, porque es decir, a ver, cuando aquí estamos hablando que más de un 70% tiene un pensamiento positivo de futuro, sí, aquí no hay simpatías políticas. No, absolutamente, sí, porque la rebasa. Entonces, ¿qué pasa? En el 2018 se da la caída, es decir, como resultado, como efecto de la violencia social y política que hubo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ausculta las causas de esa desmejoría que hay hoy, porque si uno se va a las tendencias va a ver que para el 2015, 2016, 60-65% decía estoy mejor que el año pasado. ¿Verdad? Eso en el 18 se vino para abajo. Sí. Entonces le están imputando la causa a lo que sucedió en el 18 y particularmente todo hace indicar que se lo están imputando a la oposición, al gobierno, ¿verdad? Entonces, eso hace, y después viene la pandemia, ¿verdad? Después viene la pandemia. Entonces, me parece a mí que eso hace que el nicaragüense hoy diga, sí, estamos mal, esto fue producto de lo que pasó en el 18, porque no estábamos, repito, en la gloria en el 17, pero veníamos mejorando. Se da la caída del 18, viene la pandemia, ¿verdad? Pero por eso ahora el nicaragüense dice, vamos a mejorar, pero necesitamos pasar la página. Sí. Hay que darle vuelta a la página. Necesitamos fajarnos, trabajar en este país que tiene riquezas, que tiene belleza. Tenemos que trabajar todos juntos, ¿verdad? Y trabajar todos juntos por el país, entendiendo que el país son los ciudadanos, somos los ciudadanos, pues no es abstracto, es el ciudadano, es algo concreto. Entonces, me parece a mí que eso hace que la gente, que contribuya eso a generar esperanza. Y como te digo, eso es multifactorial. Por otra parte, me parece a mí que la gente ve que el gobierno de la República no se ha detenido, ha continuado en su proyecto, ¿verdad? Ha continuado en su proyecto. Entonces, y eso pues, de todo tipo de proyectos. Y por otra parte está la parte espiritual y religiosa, ¿verdad? De la gente que dice la palabra tiene poder y yo declaro que yo voy a estar bien, ¿verdad? Sí. Entonces, y vamos a salir adelante. Entonces, yo creo que eso hace que los nicaragüenses tengamos una alta proporción de resiliencia que nos hace ir hacia adelante. Y me parece que por eso es muy difícil, creo yo, que una gran mayoría, o que la mayoría de los nicaragüenses esté pensando en otras cosas que no sea mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses. ¿Me explico? Y la vía es con inversión, la vía es con proyectos, la vía es con trabajo. Sí. No es con política. Sí, justamente un indicador me parece a mí importante es el tema de el deseo de emigrar, la disposición de emigrar, ¿no? De salir fuera de Nicaragua, que después del 2018, que tiene un pico ascendente, empieza nuevamente a bajar y a llegar prácticamente a los niveles que había, incluso ahorita está por debajo de los niveles del 2017, pues, sí. Porque en el 2017 estábamos casi en 37, sí. Y ahora está en 34.6. Sí. Y las razones que aduce la gente para irse, la verdad es que, a ver, la razón económica es la principal, que responde justamente a esa respuesta de que no ha mejorado notablemente su situación con respecto al año pasado. Exactamente. Pero una cantidad mucho mayor de personas dice que aquí está el futuro. Así es. Sí. Así es. Entonces, eso es precisamente lo que está sucediendo, ¿no? De que ahí vemos, ahí te la pego, ¿verdad? Las raíces que estaba mencionando, este es mi país, sí. Y aquí está mi futuro. La gente sabe, mucha gente ha migrado de manera transitoria y ha regresado y ha vivido experiencias en el exterior
Y hablando del nicaragüense medio bajo para abajo, pues básicamente lo ha hecho cerca a Costa Rica, etcétera, y ha experimentado la discriminación, la xenofobia que hay. Entonces eso no les gusta. Además, muchos han tomado conciencia ya de que, si bien es cierto que por ejemplo en otro país, y particularmente Costa Rica, que es donde más se van los nicaragüenses, pueden ganar el doble que aquí, ¿verdad? Ya una muchacha doméstica, por lo menos donde yo conozco, los lugares que yo conozco, pues ganan el equivalente a $400, algo así, pues. Aquí pues andan por 200 más o menos, 6.000 y pico, 7.000. Pero también todo allá cuesta 2-3 veces más que aquí. Sí. ¿Verdad? Entonces la gente sabe eso. Entonces, pues de alguna manera, poco a poco van tomando esa conciencia, creo yo. Y entonces eso hace de que haya una tendencia a disminuir. Pero definitivamente que la condición sine qua non que se tiene que dar es oportunidad de empleo. Sí, justamente vamos a entrar a eso, a los roles, a los principales problemas, los roles, y la visión que tiene la gente sobre ciertas palabritas que se ocupan mucho en Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos acerca de la edición 63 del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública con don Raúl Obregón de MIR Consultores. Este es un tema que hemos tocado ya varias veces. ¿Qué es lo que representa democracia para las personas? Y no es exactamente votos. Eso no es el principal. A lo mejor es votos pero democracia es otra cosa para la gente. Y eso se ha mantenido durante... Sí, totalmente. Y de alguna manera esto, es otra visión desde la población con respecto a lo que tiene la academia, pues, o lo que yo he escuchado de la gente ilustrada, pues, y de las discusiones que hacen sobre democracia, en donde lo que privilegian es el tema electoral, el tema del alternativo en el poder, el tema de la separación de poderes, el tema de, de que todos tengan oportunidades de ser elegidos, etc. Para la población nicaragüense, al menos, no es eso. Para los nicaragüenses, este asunto es algo más la democracia es más un mecanismo, es una vía para llegar a un punto o para obtener algunos beneficios para la población. Ahí no hay vuelta de hoja. Por eso pienso yo que no es tan fácil, que un discurso político que tenga como eje el asunto de que yo te voy a dar democracia, ¿verdad? O que yo te voy a dar libertad, esto, el otro, no es efectivo. No es efectivo porque la gente lo que busca es que le den o que le ofrezcan, y además que ellos crean que lo que le están dando son soluciones a sus problemas. No estoy hablando de que es que a la gente no le importe la libertad, claro que sí, pero cuando la gente ve, pues si yo soy libre, yo me siento libre, a mí nadie me tiene aprisionado, o sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces son discursos que se vuelven un poco estériles, pues, con respecto a la población. Entonces, la población, ¿qué es lo que quiere? Lo que la población busca, y como decís vos, lo hemos hablado ya varias veces, lo que la población busca es bienestar. La población lo que quiere es bienestar, y relativo, ¿verdad? Todo relativo, cada quien ahí donde le toque estar, y para tener ese bienestar relativo, el ambiente, el contexto, el país debe ser un país en paz. Sí, que ese es otro de los temas que de hace rato, ni siquiera es 2018, de hace rato, que 2015, estamos hablando de esto. Antes. Digo, nosotros pues que empezamos a hacer estos programas sobre sismo, 2015, 2014 también. Así es. Y el tema de paz
para tener estabilidad, para que haya inversión, Es correcto. para que haya empleo. Es decir, todo es una cadena, ¿verdad? De factores que van a permitir o a potenciar Así que es. yo esté bien. Exactamente. Es que es eso. Sí. Eso es lo que hay que entender. Y eso no es oportunismo, porque ya sabes, hay ideólogos que son oportunistas. No, no es eso. Es que el ser humano lo que busca es su bienestar. Eso es una condición humana, el bienestar. Entonces, por eso ven la democracia como ese vehículo. O sea, la democracia para la población debiera de ser un vehículo, como digo, un camino que permita que los diversos actores de la sociedad mantengan, tengan una relación basada en el respeto, que tenga como principal mecanismo el diálogo, y que se busquen... Que cumpla cada uno que cada quien cumpla con su rol, con sus responsabilidades. Eso es lo que ellos buscan, porque la población está clarísima de que un país inestable, un país que no tiene paz, ese país no puede progresar. Y vuelvo al cristianismo. El cristianismo te dice, una casa, un país, un reino dividido no prosperará. Y la gente lo oye eso en sus cultos, en sus iglesias, y además está clara, pues, lo ve en su familia. Sí. Cuando hay problemas, conflictos en la familia, cómo se descomponen las cosas en la familia. Entonces, y eso lo extrapolan a la sociedad en general. Entonces, por eso, esos discursos llamando a la población a confrontar eso no van para ningún lado. Sí, además, y aquí en Nicaragua, Néstor, lo estamos viendo. O sea, nuestra oposición se ha venido autodebilitando con el discurso que maneja. ¿Por qué autodebilitando? Pienso yo, esa es mi opinión. Porque el discurso, el mensaje que ellos mandan es disonante a la población. No les suena. ¿Qué es eso? O sea, me explico. No, lo que yo necesito es que me diga cómo hacemos para que haya más empleo. Sí. Eso necesito. ¿Cómo hacemos para que abran más fábricas? Para que más gente venga al país a invertir. Eso es lo que queremos. Por eso digo yo que tenemos rato de hablar de esto, porque si no me equivoco, por lo menos para 2 elecciones hemos conversado justamente acerca de lo que la gente está esperando escuchar de los políticos. Exacto. Y lo que los políticos no entienden o no le dicen a la gente, ¿no? Justamente, es decir, porque no es solamente voy a quitar a porque es feo, porque es azul, porque es verde, para ponerme yo, porque yo te voy a dar lo que no te ha dado. Pero ¿qué te voy a dar? Es decir, claro. Yo lo que necesito es trabajo. Me vas a ofrecer trabajo político. Exactamente. Entonces el político no habla de trabajo, habla de democracia. Exactamente. Me estás diciendo que voy a votar. ¿Y para qué voy a votar? Exactamente. Si yo lo que necesito es trabajo. Exactamente. Y no me hablas de eso. Exactamente. Entonces, para el político el fin es votar. El fin es, y además, votar por ellos. Por él, sí. ¿Me entendés? Sí. Para entonces él ser o ella ser la que gobierna, la que dirige, pues. Sí. ¿Me entendés? 4 o 5 años al carajo. Y eso lo vemos por todos lados. Ahora estamos viendo ahorita a esta gente de Bolivia en un año, bueno, no votaron por ellos, pues, pero... Sí. Pero bueno, entonces, y eso es tan así, Néstor. Perdón, lo de Bolivia, solamente para decirlo, la maraña nunca engaña, decíamos nosotros cuando jugábamos de chavalitos, ¿verdad? Igual. Ahí está, esa elección demostró que no era eso. Así es. Fíjate que eso que estamos hablando es tan así que aún en sociedades de primer mundo, ricas, yo qué sé, pues, con todas las comodidades, eso es lo que la población busca, lo que estamos hablando, del caso nuestro como nicaragüenses, nuestro bienestar. Mira el discurso de Donald Trump, independientemente de que seamos... que caiga bien o no. Sí. Pero mira el discurso de Trump. Trump lo que está diciendo y ha venido diciendo es hagamos grande, bueno, él lo dice de otra manera, yo le digo a los Estados Unidos. Sí. Y los Estados Unidos son todos ustedes y soy yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el empleo se regrese, que se fue a Singapur, no sé, que se venga para acá el empleo.
Y si la empresa no se viene, ¿por qué? Porque sabe que la gente está necesitando empleo, sí, o mejorar su empleo. En Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, dicen, la primera economía del mundo. Entonces, yo digo que somos los seres humanos los que cada vez queremos vivir mejor. Y eso no es ambición, pues no es avaricia, no es avaricia, sino sí, que es tener calidad de vida. así es. Eso es lo que buscamos todos. Sí. Pero para tener calidad de vida necesitamos trabajar, tener oportunidad de trabajo, necesitamos tener oportunidad de servicios adecuados para que contribuyan a nuestra calidad de vida, de salud, de educación, de vivienda, todo lo que Maslow pone en la pirámide de motivaciones, ahí está en Maslow. Sí. Entonces, eso es el punto. Entonces, pero si la mayoría de la población dice, mi problema es empleo, y yo de político elegante vengo a decirle, no, mira que aquí vamos a derrocar a tal gobierno, o vamos a hacer esto, yo te voy a dar democracia, espérate. ¿Me explico? Entonces, ¿para dónde vas? A ninguna parte. Sí, justamente, y me parece que ahí es donde se pega el discurso a veces de los políticos, que se separa del pensamiento de la gente, del deseo de la gente. Dice que la gente quiere paz, que nunca debe ser bajo ninguna circunstancia sacrificada, casi 9 personas de cada 10 opinan que nunca debe ser sacrificada, y estabilidad, que un poquito más todavía dice que nunca se debe sacrificar tampoco la estabilidad económica y social del país. Exactamente, son dos valores que casi son principios. No debe de ponerse en riesgo la paz ni la estabilidad del país, bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna justificación para eso. Sí. Y por eso vuelvo yo al 18, ¿verdad? La factura que le están pasando a quienes produjeron eso, lo que pasó en el 18, no se termina. Sí, todavía. Sí. Bueno, la gente habla del diálogo, casi el 100% habla del diálogo, el 96% dice que el mecanismo para resolver los conflictos, ¿no? Y luego vamos a los roles, ¿no? Es decir, y lo voy a mencionar rapidito para irnos a la pausa y hablar de las posiciones políticas. 8 de cada 10 nicaragüenses piensan que el sector privado es el motor de desarrollo económico del país, o están de acuerdo con esa expresión, que el Estado es promotor de inversión privada, facilitador de la actividad del sector privado, porcentaje arriba del 80%, la conformación del sector privado a través de todas las entidades que cuentan con sus propios recursos, que no ocupan los recursos del Estado, sean estas el tamaño que van de tener, y hablan del Estado que debe garantizar salud, el acceso a la educación, es decir, acceso y calidad de salud, de educación, servicios de energía, vivienda y agua, ¿no? Y el pago de los impuestos, que todos debemos de pagar impuestos para poder lograr que el Estado pague, facilite o cumpla con esa obligación. Exactamente. Exacto. Es decir, y eso es independientemente de los intereses políticos. Es decir, esa es una visión de nación. Totalmente. Totalmente. Que a veces a los políticos les hace falta esa visión de nación. Sí. Me parece. Sí. Justamente valoramos esa percepción que tiene la gente sobre los políticos a través de sus simpatías. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en la edición número 63 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Se habla, y me quiero ir a la calificación, antes de entrar a las simpatías, a las calificaciones. Hay 2 calificaciones que quiero mencionar aquí. Empiezo con la calificación de la oposición. La oposición prácticamente, según este estudio, estaría reprobada con una nota la más alta de 703. Así es. Así es.
en cuanto a la resolución oportuna de los problemas, sería la más alta que tiene, y la más baja, 6.96, en cuanto a la confianza que genera en la población del país. ¿Cómo midieron esto ustedes? ¿Aprobación, rechazo? ¿Cómo fue el sistema? Esto se mide utilizando una escala, se llama una escala de Likert, que va del 6 a 10, tipo boletín. Sí. En una escala de 6 a 10, donde 6 es pésimo y 10 es excelente, ¿cómo califica usted, verdad, a la oposición en la capacidad que tiene, ¿no?, de conocer los problemas, en el conocimiento de los problemas de la población, o de usted como ciudadano, como poblador? Entonces la gente te dice, yo le pongo un 7, le pongo un 6, le pongo un 8, le pongo un 10, le pongo un 9, le ponen una nota. Y así para cada una de las variables. Siendo la menor 6. Siendo la menor 6. Es decir, a la gente se le dice del 6 al 10. Que es pésimo, sí, a 10 que es excelente. ¿Cuál le pone? Entonces la gente lo empieza a calificar, pues cada persona lo va calificando. Sí. Entonces luego lo que estamos presentando ahí es una media. Es una media. ¿Verdad? Entonces, esto es un modelo que se usa, sobre todo en campañas electorales, como para ver cuál es el grado de reconocimiento que el mercado electoral le asigna a un posible candidato o a un candidato, o a una candidatura. Y lo hace evaluando desde el punto de vista, ya no es político, sino la capacidad que tiene ese actor o ese grupo político o esa candidatura acerca del grado de conocimiento de mis problemas, la capacidad que tiene de resolver, que yo creo que tiene para resolver los problemas, la oportunidad con que resuelve o resolvería los problemas, la comunicación que tiene conmigo, cómo la califico yo como ciudadano, como poblador, y el otro es la confianza que me genera, sí, como poblador. Sí. Entonces las personas lo califican. Pero eso lo que nos está mostrando ahí con claridad, eso que así lo entendemos nosotros, es lo que hablábamos hace un momento. La oposición hasta hoy en Nicaragua no ha hablado para nada de los problemas de la población, solo habla de política, cosas políticas, ¿verdad? Habla de dictadura, y además es una oposición a todas luces reactiva, ¿verdad? Hoy están hablando del tema de la ley de agentes extranjeros, pues ese es el problema. Sí. Y entonces vinculan... Y de la sesión de la OEA. Sí. Hoy la sesión de la OEA. Imagínate vos, sí, cuando estás en un país con población que tiene una apropiación muy fuerte a su país, a su nacionalismo, independientemente de que mucha gente ha vivido fuera y ha retornado. Entonces, pues, no le podés estar como celebrando. Yo no sé qué pasó o qué está pasando en la OEA. Sé pues que hay una reunión en que iba a llegar el señor ese. Iba a hablar ahí, porque no iban a llegar, era virtual la reunión. Virtual. Sí. Entonces, eso pues. O, bueno, antier era la ley de agente extranjero. Entonces, anteriormente la ley contra la ¿cómo se llama? La cadena perpetua. Sí. Ellos siempre están reaccionando, pero ellos no llevan una iniciativa acerca de los problemas de la población. De la población les hacen eso. Sí. Pero, sin embargo, y no se comunican con la población. El gobierno, la calificación de la capacidad de gestión del gobierno tiene números mejores que los que tiene la oposición. Sí. Sin embargo, los dos, tanto la oposición como el gobierno, tienen su punto más bajo en la confianza que genera en la población del país. 8.47 para el caso del gobierno, 6.97, si no me equivoco, para el caso de la oposición, ¿no? Así es. Pero es decir, en los dos casos es el punto más bajo. Es decir, la gente en donde encuentran, o más bien es en esto en donde califica más bajo, en confianza. Así es. Tienen baja confianza o su confianza no es la mejor en ninguno de los dos casos. Exactamente. Sí. Seguramente si eso se desagrega y pones por una parte a los que simpatizan con el FSLN, vas a ver una confianza altísima, a los que simpatizan con la oposición, vas a ver una confianza en el suelo,
y los que no simpatizan con nadie, pues posiblemente hay una confianza media en el caso del gobierno. Pero bueno, cuando ya se une, que es lo que hicimos nosotros, entonces vemos que están ahí. Pero creo yo que de alguna manera eso es un mensaje que está mandando la población, diciendo, esmerate en ganarte mi confianza, porque yo soy el que voto por vos. Sí. O sea, estamos clarísimos que en este país ni los golpes de Estado, ni las irrupciones violentas al gobierno, al poder, ya no funcionan, ya pasó. Entonces, son los votos. Entonces, el poder está en el voto de la población. Entonces, la gente lo que está diciendo es eso, ganate mi confianza. Hay una serie de respuestas acerca de expresiones que ha habido que tienen que ver con los tranques, con la resolución de los problemas del país, incluso con la participación de organizaciones extranjeras en la solución del país, etcétera, ¿no? De la cual ya hemos conversado en otras ocasiones. No sé si eso tendrá que ver con esto de las calificaciones o tiene mayor importancia en las calificaciones la simpatía política. Yo pienso que tiene que ver lo que haces, ¿verdad? Lo que estás haciendo, más que simpatía política. Me parece a mí que en las calificaciones es eso, lo que vos estás haciendo, eso es lo que me genera a mí esa percepción acerca de tu capacidad. Además, lo que yo veo en el día a día, si hay comunicación entre vos, gobierno, a través de tus funcionarios, con nosotros, conmigo, lo que yo veo en la televisión, etcétera. Yo creo que eso es lo que tiene más fuerza que el tema de la simpatía política. Evidentemente no hay que despreciar la simpatía política, ¿verdad? O descartarla. Yo pienso que tiene un peso. Hay una tendencia a... Pero definitivamente la simpatía política puede estar ahí, pero si no estás haciendo bien tu trabajo, yo te califico. Ahora, lo podemos plantear a la inversa, es decir, los resultados de la gestión han hecho que haya simpatía. Yo pienso que... O es un asunto más religioso, digamos, en el sentido de fidelidad a ese gusto partidario. No, mira, por ejemplo, en el caso del FSLN, llega al gobierno en 2007 con un 36-38% de simpatía. O sea, yo creo que era un poco menos, como un 34-35%, si mal no recuerdo, de simpatía política. Con eso llegó al gobierno, que esa ha sido su base en los últimos 30 años. Con excepción, creo que también ya lo hemos mencionado, con excepción del periodo 92-95, pues, que fue cuando lo que pasó pues con Sergio Ramírez y su gente, y la división y todo eso. Entonces, que fue que el frente bajó a 22-23 en los números nuestros. A 22-23. Entonces, él llega con 34 más o menos al gobierno en el 2006. Hoy está en 45. Se mueve entre 44 y 48 hoy. De gente que dice, yo simpatizo con el FSLN, que lo declara. Entonces, me parece que ellos han venido creciendo. Y ese crecimiento sí está influenciado por el trabajo que están realizando. Ese crecimiento que son como unos 12-14 puntos entre el 2007 y hoy, de simpatía. Sí. Lo cual no necesariamente, no significa ni que ese es el techo del voto, ni tampoco significa que eso necesariamente es el piso. Sí. ¿Me explico? Porque sí, puede haber una proporción de ahí que no esté muy contenta con X, Y, Z cosa. Sí, yo lo veo aquí en cuanto, por ejemplo, al balance del presidente Daniel Ortega. Es decir, hay una simpatía por el FSLN, y el balance no necesariamente refleja solamente esa simpatía. Va más allá. Sí. Va más allá. Aquí, Néstor, y lo sabemos vos y yo, hay un segmento poblacional que en términos políticos
trata de mantenerse alejado de compromisos partidarios, que le llamamos los independientes nosotros. Uh-huh. Ese gran bolsón de independientes es volátil, pues sube, baja, pero en el caso particular de Nicaragua ha llegado aún a números de 52-55% en sus picos más altos, pero ya en estos periodos que vienen como ahora, electoral, bajan hasta 28, 30 y por ahí se quedan. Entonces, lo que sale más allá de la simpatía política partidaria sale de ahí, de ese segmento. Uh-huh. Por eso nosotros hacemos un ejercicio siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en esta encuesta nos salió creo que 48 de gente que dijo yo no simpatizo con nadie, como en 48 salió. Pero de ese 48 salen 11 puntos que tienden a simpatizar o con el frente o con la oposición. En este caso particular, la mayoría de ese 11 está simpatizando, o sea, tiende a simpatizar con el frente o a apoyar al frente. Ustedes dicen tiende porque aprueba la gestión de gobierno, cree que se están haciendo las cosas bien y demás. Sí. Exactamente. Hay una serie de variables, son 5 o 6 variables que ellos las están viendo bien. El que nosotros decimos tiende a la oposición o a ir en contra del frente es el que ve todo mal. ¿Verdad? O sea, dice no simpatizo, pero ve todo mal. Sí. Entonces, efectivamente, hay algunas variables, algunos indicadores que van más allá de la simpatía política. Entonces, en el caso del presidente Ortega, él en su agrado hacia o sea, primero es un político que todo el mundo lo conoce, porque el 90 y pico % de la gente dice conocerlo. Sí, el 97%. 97 está en el margen de error, o sea, que puede ser el 100. Uh-huh. Podría ser el 100, pero también puede ser el 95, pues. Pero todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, que esa es la base. Un político que nadie, igual que un producto, que nadie sabe quién es, muy difícilmente van a votar por él. O consumirlo. Nada que ver. Sí. Entonces, y por otro lado, es un político que de alguna manera manda señales a la población y al mercado electoral en general de que tiene un enfoque en un segmento poblacional amplísimo de este país, que es la gente que menos tiene. Sí, ok. Solo para cerrar, esta es una encuesta que se realizó entre mayo y agosto del 2020 con personas mayores de 16 años. Ya hemos hablado de la metodología con que se ubica a los entrevistados en 15 departamentos y 2 regiones en los ámbitos urbanos y rural. Hubo 157 puntos muestrales en 68 municipios, son presenciales, entrevistas presenciales, cuyos datos se recogen en tiempo real a través de equipos móviles. Correcto. Con una muestra de 1.600 personas, un poco más de 1.600 personas al final, porque ustedes hacen una evaluación al final. Sí. Esto del margen de error, y ahorita lo mencionamos con el caso de las personas que conocen o no al presidente Ortega, 2.5, ¿de dónde sale ese margen de error? ¿Cómo se calcula? Bueno, a ver, hay una fórmula, ¿verdad? Hay una fórmula matemática que es para calcular margen de error, ¿verdad? Es para calcular muestras, ¿verdad? Y que te dice, al llegar a esa muestra, cuál es el margen de error que vas a tener. Uh-huh. Eso así se hacía hace 30 años, una fórmula. Luego, pero además de eso, hay una tabla que ya está establecida desde hace muchos años, está en todos los libros de estadística, que es la tabla de tamaños de muestras y de margen de error, en donde está establecido, pues, una muestra de 400 te da 5% de margen de error, y así, hasta llegar a una muestra de 10.000 que te da un 1%. Ya hagas 100.000, hagas 1.000.000, vas a tener un 1%. Ahí no pasa. Entonces, hay una tabla establecida, y hoy, pues, que tenemos software de computadora que, pues, uno le dice, para una muestra, quiero tener un margen de error de 2.5, ¿qué muestra necesito? En una población de 5 millones, entonces ya te dice tanto. Entonces, de esa manera se calcula. Sí. Bueno, lo que significa el margen de error es que
estos datos pueden estar, para el caso de este estudio, el número 63, 2.5% arriba o 2% abajo. Es decir, que en vez de conocer el 97% al presidente Ortega, lo conozca nada más el 95, el 94 y tanto, o el 100%. Así es, ese es un margen de tolerancia. El margen de error es un margen de tolerancia. Sí. Hacia abajo o hacia arriba. Por eso es que en las encuestas se habla de empates técnicos cuando las diferencias no son muy grandes. Exactamente. Sí. Cuando alguien tiene 42 puntos de intención de voto y otro tiene 40 y lo estás haciendo con una muestra de 1.600, pues... Para un margen de error de 2.5 están prácticamente empatados. Así es. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias. En esta entrevista, en esta conversación acerca de esta edición número 63 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. ¿Cuándo vienen elecciones? Es decir, vamos a hacer una presentación de encuesta electoral, Dios mediante, la próxima semana. La próxima semana, bueno, estamos pendientes de ella entonces. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.